Sean todos bienvenidos a un episodio más de Lighthouse Studios. Empezando semana, empezando mes y, ¿por qué no?, empezando tema. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy tenemos una invitada más. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un gusto, un placer estar aquí acompañándolos en esta grabación, en este episodio, para todos los que nos ven, nos escuchan. Hola a todos. Y Pastor, sea bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ya yo me siento parte de la casa, pero hoy se añade la presencia de Carmen, que nos hace este momento más especial todavía, por dos cosas. Primero, porque crece el equipo con el que vamos a estar compartiendo, y número dos, porque es una dama. Así que bienvenida a las damas, que tienen mucha capacidad y nos van a hacer mucho bien. Bueno, como les dije desde el principio, empezamos tema. Y el tema de esta vez va a ser cómo estudiar la profecía. Yo creo que todos podemos estar atentos a esto porque es bien importante este tema. Y algo con lo que me gustaría empezar es, Pastor, principios para estudiar la profecía. Bueno, justamente ese va a ser el desarrollo del tema. Sin embargo, tras cámaras estuvimos conversando un poquito de una pregunta supremamente valiosa que nos permitiría enriquecer incluso los asuntos relacionados con los principios de interpretación profética. Así es, Pastor. ¿Para qué nos han sido dadas las profecías? Bueno, yo creo que es uno de los actos divinos más aplaudibles que puedan asistir. Y yo quisiera que miraras aquí, en este momento, el rostro de este servidor, porque te voy a hablar al corazón. Creo que es uno de los actos divinos más aplaudibles que se puedan dar. ¿Por qué? Porque es el momento en el que Dios se acerca al ser humano para decirle, los acontecimientos que van a ocurrir no estarán ajenos a ti. Te los doy a conocer para que entiendas que tu Dios, refiriéndose a su propia persona, está interesado en que tus pasos puedan estar siendo dados en la dirección correcta y en el camino correcto. Por ejemplo, me fascina Amós 3:7. Dice que no hará nada el Señor nuestro Dios sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21 dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, no fue capricho de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la profecía es el acto divino en el que Dios revela acontecimientos que van a suceder para que su pueblo, que está en conexión con él, y cuando digo su pueblo, la invitación es para toda persona. Dios no es exclusivista. El Señor quiere que nosotros todos estemos en sintonía con eso, podamos saber lo que va a ocurrir mañana, no para llenarnos de pánico, sino para sentir la seguridad de que vamos por el camino correcto. En palabras coloquiales podríamos decir que las profecías son dadas para instruirnos, advertirnos y para fortalecer nuestra fe. Definitivamente, cuando una profecía alcanza el corazón de una persona, eso consolida la confianza de la persona en Dios, Carmen, porque siente la seguridad de que Dios no está ajeno, sino que está presente en lo ya mencionado, en dirigir, en instruir, en enseñar, en corregir. Que nos cuesta un poco, te diría yo, cuando se trata de corrección. Pero si viene de Dios, preparémonos para buenas correcciones que finalmente van a ser para nuestro beneficio. Bueno, a mí me genera ahora, yo creo que ha sido un tema controversial dentro de la iglesia cuando uno escucha decir a las personas, es que es difícil entender las profecías. ¿Cómo me cuesta leerlas? ¿Cómo me cuesta entenderlas? ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Es supremamente interesante porque el estudio de las profecías, lastimosamente, están creando entre los cristianos mismos abismos. Pero en los 18 primeros siglos de la era cristiana, eso no sucedía. Se honraba Primera de Corintios bajo la dirección del Espíritu Santo en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10.
Ese texto era honrado porque la gente, los hermanos, estaban todos en el nombre de Jesucristo, hablando una misma cosa, sintiendo una misma cosa y teniendo un mismo parecer. Y cuando estamos hablando en este contexto, estamos hablando de una iglesia que se reunía a estudiar la Biblia, cuyo tópico, entre otros, es justamente la profecía bíblica, y en lugar de crear diferencias, Carmen, lo que hacía era estrechar los vínculos entre los hermanos. Así que, familia, el estudio de las profecías no debería abrir entre nosotros abismos, sino más bien puentes de reconciliación. Bueno, yendo con el tema aquí, ya entendimos que muchas veces nosotros generamos ese abismo, generamos esa controversia del, es que es difícil entender. Ahora, ¿cómo llegar a entender la profecía? ¿Qué tendríamos que llegar a hacer nosotros como lectores, como personas que estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo llegar a poder entender esta parte bien? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Yo replicaría con una pregunta para que abramos un franco diálogo aquí. Pastor. Por ejemplo, el que lee entienda. Detrás de todo libro hay una mente. Sí. Detrás de todo libro hay una intención. Detrás del tomo sagrado, obviamente, hay una mente y hay una intención. Ya lo mencionamos que ninguna profecía fue traída por capricho humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que cuando se trata del estudio de la Biblia para comprender la Biblia, mi noble invitación a la altura del estudio de la palabra misma es que nosotros nos acerquemos en oración, rindiéndonos al mismo dador de la profecía o del texto bíblico. Si el Espíritu de Dios es el agente divino a través del cual nosotros recibimos esa bendición, el tomo sagrado, la Santa Biblia, entonces con una actitud de oración sencilla y honesta, pues digámosle al Espíritu Santo que ahora complete el acto divino y que me dé el gozo, no solamente de entender, de recibir lo que Él reveló, sino de recibir ese ingrediente divino que es la iluminación para que yo pueda entender claramente lo que significa el texto en cuestión. Y teniendo la Biblia, pastor, como una fuente de sabiduría. No podemos solamente guiarnos hoy en día con tanta información que hay en redes, porque muchas personas, y esta semana tenía alguien que me decía, me encantan los videos que están haciendo con inteligencia artificial que hablan precisamente de las profecías, y yo le decía, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué tanta parte de esos videos puede ser real o ficción, pero ¿en dónde podemos encontrar la verdad? Yo me quiero confesar, yo no sé si voy a maltratarme, ¿está bien? Yo no sé si me voy a maltratar a mí mismo, pero yo quiero confesarme como cuando una persona no sabe leer y escribir, lo llaman analfabeta, ¿no? Yo tal vez sea un analfabeta de la inteligencia artificial. Yo les confieso que yo lo único que sé de eso es que existe y que está en boga, pero no he sido ni beneficiado ni me he sentido aludido para hacer uso de ese recurso, que me imagino es interesante, ¿no? Porque es parte de lo de la tecnología. Pero lo que es cierto es que ninguna máquina tiene capacidades innatas. Así es. Alguien las tiene que alimentar para que luego, después de ese cúmulo de información que le han suministrado o las conexiones que le hayan permitido a la inteligencia artificial para buscar información, qué sé yo, siempre hay una mente humana detrás de todo eso. La inteligencia artificial ni surge ni se sostiene por sí misma. Siempre la mente humana está por encima. Y cuando se trata, Carmen, me acabas de dar una idea fantástica, porque yo quiero confesarle a los que están conectados en esta noche que uno de los consejos de este servidor para la gente que amamos, que se reúne en la iglesia, que viene para tener un encuentro con Dios, parte de mis consejos es: no se sujeten al orador elocuente, no se sujeten al admirado predicador, que no me estoy refiriendo a mi persona, a cualquier cantidad de hombres realmente aplaudibles que salen por las redes sociales. No se sujeten a eso. Necesitas ir tú personalmente a la fuente, que es la palabra del Señor. Y miren, se los digo con el alma.
una persona que se acerca con corazón limpio a tener un encuentro con la palabra del Señor será recompensado. No hay un acto de fe como ese que regrese vacío o frustrado. Dios se va a complacer en responder todas las inquietudes existentes y en llenar todos los vacíos que esa persona pueda tener. Porque, Julián, antes de que estás que te hablas y Carmen Sí. también, porque es que mira, en los medios hoy más admirados por nosotros los seres humanos, hablo de los círculos universitarios donde está la gente muy culta, muy leída, muy estudiada, mucho doctorado, mucho PhD, perdón, y toda esa cosa. La Biblia, cuando se trata de hacer referencia a ella, se habla de un buen libro, como otro buen libro que pueda estar en tu biblioteca. Y cuando una persona se acerca a la Biblia con una actitud de esa naturaleza, está yendo a una fuente que podría beneficiarle moralmente, socialmente, culturalmente, pero no está escuchando la voz de Dios. Está bloqueado a eso, porque de hecho en esos círculos, decir que se cree en Dios causa algo de risa, para no decir que se burlan. Por lo tanto, nosotros debemos entender que Dios existe, tiene las manos puestas en el timón de este barco y lo va a llevar a puerto seguro. Y los que quieran montarse en el barco, pues van a tener la bendición y el privilegio de poder ver los años de la eternidad. Entonces podemos entender también que Dios se deja comprender. O sea, Dios nos da las señales, Dios nos ha puesto los libros en la Biblia, nos está diciendo, entiéndanme, compréndanme. Yo creo que nos hace ese llamado a poder abrir las escrituras, pedir su unción y empezar, como dicen, a escudriñarlas, empezar a comernos esas páginas. Allí es cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros los seres humanos nos cerramos tanto a la idea de entenderlo? Pues es ahí la pregunta, ¿puede el ser humano realmente comprender a Dios? Carmen, ¿tú recuerdas que entre la conversación que sostuvimos hace unos minutos atrás te conté la historia de San Agustín? ¿Recuerdas más o menos? ¿Recuerdas el asunto del niño? Pues aquel hombre que estaba recientemente convertido al cristianismo tenía en su cabeza esa pregunta, Julián y Carmen: Dios, ¿de dónde salió? ¿Será posible entenderlo? Y el hombre, mientras camina con eso llenando su mente, yo no sé si afligido o angustiado, porque el hombre estaba siendo honesto, sincero, él quería respuestas. Ve que un niño está entre el agua y la playa con un caracol en la mano, trayendo agüita del mar y vaciándolo en el hoyito que abrió en la playa. Y él, después de mirarlo un ratico, obviamente él técnicamente sabía lo que el niño estaba haciendo, pero le preguntó al muchachito: ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo: estoy vaciando el mar en este hoyito. Una tarea imposible. Estoy vaciando el mar en este hoyito. A ver, ¿será que el niño estaba tocando el agua? Ayúdenme, estamos en confianza. ¿La estaba tocando o no la estaba? Claro que la estaba tocando. ¿Estaba metiendo sus piecitos en el agua o no? Claro. ¿Estaba agarrando agua en el Caracolito, ¿no? en el caracol? Sí. También. Seguramente en algún momento lamió el agua y se dio cuenta que el agua es salada, porque estaba hablando del agua del mar. Pero la profundidad del océano, con los misterios que encierra el océano, definitivamente no podía el niño llegar a un conocimiento pleno del océano. Dios se revela hasta donde es necesario para nosotros. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios está fuera del principio, por encima del principio. Dios está por encima o fuera del tiempo, como nosotros lo medimos, porque Dios creó el tiempo. Sí. Y Dios está por encima o fuera del espacio. O sea, que Dios es, comparativamente hablando, como ese océano para el niño. Y tratar de vaciar el océano en el huequito es imposible. ¿Está bien? El punto es que Dios es comprensible hasta donde Dios ha permitido revelarse a sí mismo y para nuestro beneficio. Por lo tanto, pretender ir más allá y ponernos a buscarle respuestas a lo que no tiene revelación nos mete en problemas.
porque el diablo, que también existe, puede aprovechar la ocasión para ponernos a dudar de la existencia de nuestro Dios. Y el tópico central de la profecía, de la Biblia misma, es el anhelo de Dios por salvarnos. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 3:14. Cuando Dios le dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, que es hijo en la fe del apóstol Pablo, le dice, mira, tú desde niño has tenido una bendición. Gracias a tu mamá y a tu abuela, tú has conocido las escrituras y tienes una fe genuina. Y esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. A Dios lo que le importa es nuestra salvación. Amén. Y las profecías bíblicas no tienen la intención de enredarnos la vida, sino de mostrarnos a nosotros las señales y el camino que Dios señala para que nosotros podamos ir en la ruta segura. Es decir, que nuestra actitud para leer la Biblia, nuestro corazón dispuesto, es más que suficiente para empezar a comprender. ¿Cómo la ves, Julián? Wow. Una pregunta interesante y Carmen, la respuesta es sí. Total. Sí. Cuando tú te acercas con prejuicios, ideas preconcebidas o con la manga remangada, yo voy a ganarme esta pelea, porque yo lo que creo es esto y yo no voy a dar mi brazo a torcer, ya hay problemas. Tú misma te estás poniendo la soga al cuello, te estás tirando con ese peso al fondo de la mar y no vas a poder salir de allí. No estás dando cabida ni probabilidades de que algo distinto suceda. Pero fíjense que Mateo 5:18, el Señor reseña como bienaventurado a los limpios de corazón y Él promete, esos verán a Dios. ¿Qué representa en el texto limpios de corazón? Justamente gente que se acerca a Dios sin ideas preconcebidas, sin deseos de pelear o desmentir a Dios, sino con la seguridad de que me voy a encontrar con un personaje que tiene poder para transformar mi vida. Con la intención de conocerlo. Porque mi intención es conocerlo y conocer a Jesucristo es todo. Eso es lo que necesitamos. Quiero hacer como un pequeño recap, como un resumen de lo que hemos... Adelante, Julián. Yo creo que la gente allí nos está viendo y escuchando y está como que, wow, todo lo que se está diciendo, pero tenemos que primero querer entender, el querer abrir la palabra, querer comprender a Dios por medio de la escritura. Tenemos que desear también, ¿cómo decirlo? Desear comprender, como decir, sí, desear comprender muy bien lo que está escrito allí. Cuando empezamos a decir o empezamos a hablar sobre lo que eran las profecías, yo veo que tenemos varios libros, por no decir que hay dos principales, uno en el Antiguo y uno en el Nuevo. En el Antiguo hablamos de Daniel. Sí, son los libros que tienen profecías muy relevantes. Exacto. Para nuestros días. Y en el Nuevo Testamento hablamos del Apocalipsis. Eso es correcto. Hay algo curioso, y yo creo que aquí el pastor me va a ayudar con esto. Hay una frase en ambos que es interesante. En Daniel hay una donde dice, sella estas palabras. Y si nos vamos al Apocalipsis, dice, no las selles estas palabras. Ya acabo de botar una bola así duro, pero es que es curioso. Hablamos de eso antes del programa. Pero fíjense cómo es interesante es que ambos libros deben tener, pastor, ayúdame aquí, una diferencia histórica de ¿cuántos años? Más o menos, mira, unos 700 y tantos años. Listo. De diferencia. 700 y un poquito. Daniel va por ahí por los años 605 y el libro de Apocalipsis en el año 90-95, pero después de Cristo. Estamos hablando de unos 700 años o más de diferencia. Y que tengan una afinidad. La única diferencia de la frase es que en una es selle y la otra es no. La diferencia es el momento. Y porque se complementan, Carmen. Y cuando se trata de profecía, eso es lo que tiende a empezar a mí emocionarme. ¿Me permiten un momentico para mirar algún asunto interesante? Claro. Mire, ¿cuántas gracias debemos darle a Dios por los testimonios de las personas que han pasado ya y que dejan testimonios bonitos que impactan nuestra motivación también en el estudio de la Biblia? El famoso Guillermo Miller, un hombre que tenía bagaje militar,
para el momento en que empieza a estudiar apasionadamente la Biblia. Es un granjero, se había retirado de la milicia, ahora estaba con su familia en una granja, pero el hombre tenía una vena espiritual bendecida y premiada por Dios, porque él anhelaba conocer a Dios, su palabra y su mensaje. Amén. Entonces él, con mucha oración, con una velita en aquel tiempo, estamos hablando de 1830 aproximadamente, él con una velita cada noche estudiaba apasionadamente la Biblia y se proponía no pasar de un texto a otro sin haber tenido la satisfacción de decir: ya Dios me mostró lo que esto significa. Y así, ya lo entendí. Ya lo entendí. Y así iba texto por texto hasta que un día se encuentra con el famoso Daniel 8:14. 2000. Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y con el estudio que él ya traía, él inmediatamente tiene un chispazo de origen divino. Esa es la expresión que yo quiero usar con respecto a, porque él inmediatamente conectó esto con la segunda venida de Jesucristo. Sí. Carmen, para aquel tiempo, para aquellos días, existían iglesias cristianas. Iglesia, estamos por llegar a la conclusión de la edición de esta hora. Pero vale la pena que ustedes escuchen esto. Para aquel momento, Julián, el tópico de la segunda venida de Jesucristo, aunque existía la iglesia cristiana, estaba engavetado. No se tenía en cuenta en ese momento. No se le estaba dando la relevancia del caso. Y cuando uno estudia la Biblia, cuando uno se encuentra con las grandes promesas de Dios para el ser humano, es justamente: yo vengo en breve. Wow. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, etcétera. Aguardando la esperanza bienaventurada. El apóstol Pedro dice: miren, el Señor no ha venido porque es paciente con nosotros, porque no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Así es. Apocalipsis cierra, de paso, Apocalipsis cierra diciendo: sí, ven Señor Jesús. Esto es muy interesante. Entonces, aquel hombre empieza a estudiar la Biblia y se encuentra con ese tópico, porque el clímax de la profecía es el advenimiento en gloria de Jesucristo por segunda vez. Así es. Así es, pero hay muchas personas, pastor, que evitan este tema, que le tienen un poco de temor a hablar de la venida de Cristo, de la segunda venida. Y la invitación es a prepararnos o a tener miedo. Imagínense, en estos días presenté un tópico X en la iglesia, ¿no? Y ya tras bastidores, conversando con los hermanos y echando broma, alguien me dice: mire, pastor, díjele claro a mi esposo lo que usted dijo en el culto, porque él lo está malinterpretando. Él me está diciendo, pastor, que usted dijo que las mujeres tienen que someter a los esposos. Y yo le dije: es que eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. Y la hermana se quedó mirándome así: pero dígale a su esposo que le complete el mensaje. ¿Cómo no se va a sujetar una mujer a un esposo así, cuando ha aprendido de Dios a cuidar a su esposa como un vaso frágil? Yo creo que una esposa de esa tiene que decir: ay, yo me someto a este hombre, pero de aquí como un vaso frágil, como una porcelana. Es más, la Biblia dice, y se lo recordé, que debemos tratar los maridos a las esposas como Cristo amó a la iglesia, a tal punto que entregó su vida por ella. Como una mujer de estas no se va a sujetar a su esposo si lo que tiene es un sirviente, más bien. Mi mujer gritó amén. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, familia, el esposo, que es Cristo, está anunciando que el propósito de las profecías es anunciar que Él viene por segunda vez, el que lo ha hecho todo en mi favor. Amén. Cuando yo levanto mis ojos y miro el Calvario, yo tengo que ver esas sienes ensangrentadas, no para ocupar un lugar en la historia o para salir por televisión, sino por su amor en mi favor. Carmen, la profecía bíblica culmina, su clímax precioso es que Él, mi amado Jesús, que venció el imperio del pecado, la cárcel de la muerte, que resucitó al tercer día, materializará su promesa, vendrá por segunda vez. Y me encanta que la profecía bíblica me permite abrazar símbolos tan interesantes. Un símbolo, por ejemplo, de la profecía cumplido en Jesús. Él es el Cordero de Dios. Ya no se tendría que sacrificar más el Cordero. El Cordero fue un símbolo. Las profecías asocian muchos símbolos, pero ya el Cordero, el antitipo, tomó el lugar del tipo
Y ahora el antitipo, Cristo Jesús, muere en la cruz del Calvario y ya no es necesario que el símbolo se sostenga en la práctica cristiana, porque abrazamos el cumplimiento del símbolo en la persona de aquel de quien Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sumergirse en el estudio de las profecías es anhelar que Jesús venga, ojalá, en un abrir y cerrar de ojos. Wow, ¿cómo sería ese llegar, no? Ese verlo bajar de las nubes. Un gozo absoluto. Amén. Definitivamente. Bueno, Julián, es hora de usted es ir el hombre de decirle a la concluyendo ya. gente, los amamos, pero nos tenemos que ir. Sí, bueno, vamos a dejar aquí sí. Carmen, una pequeña frase, lo que te quedó de este repaso, de este estudio. Bueno, más que nada invitar a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, a leer la Biblia. Amén. A leerla, pero con un corazón dispuesto, con fe, con amor, para poder comprender el mensaje y sobre todo la segunda venida de Cristo, que debemos estar preparados para ese momento. Amén. Amén. Pastor. ¿Qué decirles? El Señor nos ama con amor eterno. No anhelarlo es hacernos daños a nosotros mismos. Vamos a anhelar su venida. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes que estuvo allí acompañándonos, dándonos la oportunidad de entrar a sus hogares, de entrar a su carro, a su oficina, al lugar donde usted esté, en la cocina, donde sea que esté. Gracias. Bueno, nuevamente a mis compañeros de mesa. Carmen, gracias por acompañarnos. Pastor, gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver en una segunda oportunidad. Por favor, recuerden compartirlo, compartir el tema, enviar el video. Nosotros estamos aquí para servir en esto. Dios los bendiga, que estén bien. Buenas noches.